Me estás mirando con unos ojos, Elena. Estoy esperando. Ya, pero es que a veces yo también voy despacio, no sé. Estamos aquí. Tengo dudas. Sí. Tengo duditas. Yo es que hasta que no me llaman no me pongo en modo activado y me sube la voz. Din, din, din. Gonzalo, acuda a recepción. No es, ¿Ya te he llamado? No es como... Gonzalo Ñoro, Elena Blanco y Gonzalo Ñoro acudan a consulta. Está a punto de comenzar. Dicen algo así, ¿no? ¿Tú te escuchas los episodios una vez montados? Claro, todo el rato. Los corregimos. Sí. Muy bien. Venga, que ahora sí que nos llaman. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Ñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. La autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos y cuánto valemos, forjado con el paso del tiempo en función de multitud de experiencias y sensaciones a lo largo de nuestra vida. Y aunque los niños sean pequeños, también tienen autoestima y son capaces de evaluar sus capacidades y habilidades formándose una imagen, a veces real y otras no, de cómo son ellos mismos. Pero, ¿cómo podemos fomentar una adecuada autoestima en la infancia? ¿Es bueno que le diga a mi hijo lo bien que hace las cosas? ¿Qué pasa si un niño tiene un exceso de autoestima respecto a cómo es él de verdad? ¿Y si ha perdido su autoestima y no se valora? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la autoestima en la infancia y cómo podemos potenciarla. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a este podcast Sin Cita Previa. ¿Qué tal, Elena? Hola a todos, bien, muy bien. Hoy estoy encantado porque tuvo tan buena acogida el episodio del TDAH de hace unas semanas que repetimos invitado. Y vamos a hablar de la autoestima en los niños, que bueno, que a nosotros nos interesa como pediatras, quizás más como padres y madres. Sí. Así que nos hemos traído a un especialista en salud mental para que nos ayude, que es el doctor Javier Quintero, que ahora les presentamos. Ya le conocéis del otro episodio, pues es psiquiatra en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, de donde es jefe de servicio. Y bueno, él está especializado en psiquiatría y psicología centrada en la atención al niño y el adolescente, así que lo tenemos de nuevo con nosotros. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Hola, Elena, ¿cómo estás? Este tema, la verdad es que ya lo ha adelantado Gonzalo, pero qué importante, ¿no? Es reconocer que los niños pequeños, sobre todo porque yo creo que cuando ya son más mayores, a lo mejor a nadie le queda duda, pero que un niño ya desde los primeros años de vida pues tiene su autoestima, está forjando su personalidad y cómo podemos ayudar y potenciarlo pues para evitar problemas de autoestima pues más a futuro que a veces pues pueden conllevar problemas de enfermedad mental. Sin duda, en la además, etapa adulta. Tenemos muchas veces, ¿no?, como dos visiones muy antagónicas, ¿no? Es decir, situaciones de un falso positivismo que creen que construyen una autoestima que es una torre de cristal, con dinámicas muy exigentes que en realidad deconstruyen cualquier tipo de atisbo de autoestima. Es decir, que tenemos siempre que buscar en la virtud, ¿no?, que es donde está, en el término medio que es donde está la virtud. ¿Y qué es la autoestima? A mí es que me gusta definirlo mucho todo, ¿eh? Por los palabrejos médicos, yo tenía un profesor en la carrera que decía, es que hablas muy mal. Y digo, no es que hable muy mal, es que hablo en un lenguaje más común, no en un lenguaje más técnico. Así que me gusta definir. Bueno, para que nos entendamos todos, ¿no?, la autoestima es la valoración emocional que hago de mí mismo, ¿no? Es decir, que de alguna forma tiene mucho que ver con la aceptación y tiene mucho que ver con el conocimiento de uno mismo, ¿no? Es decir, no se trata de creerme la última Coca-Cola del desierto, sino aceptarme siendo lo que soy, ¿no? Y entonces esa valoración emocional que hago de cómo soy, de quién soy, pues evidentemente eso es lo que construye la autoestima. Claro, y esto, o sea, yo creo que nos queda claro porque es importante tener buena estima, ¿no? Pero de uno mismo, obviamente. Pero desde el punto de vista de la salud mental, ¿por qué es importante valorarnos a nosotros mismos? Bueno, es importante para la salud emocional. Es decir, de alguna forma, si yo me levanto todas las mañanas pensando que soy una persona horrible, eso va a condicionar el cómo va a ser mi estado emocional durante todo el día. Si yo cada cosa que hago lo hago desde la inseguridad, eso va a generar una cantidad de ansiedad en el día a día que probablemente acaba incluso condicionando un problema específico de ansiedad. Es decir, que al final
la autoestima es una parte muy importante de nuestra salud emocional. Claro, ahí la tenemos. ¿Y los niños desde cuándo tienen autoestima? ¿Desde que nacen? Bueno, no, exactamente no. Lo que pasa es que, fíjate, ¿no? Hay dos conceptos, ¿no? Uno que me gusta muchas veces utilizar, que es el autoconcepto, y otro es la autoestima, ¿no? El autoconcepto tiene más con el conocimiento de uno mismo, ¿no? Es decir, uno tengo mis cualidades y tengo mis virtudes y tengo mis defectos y, por supuesto, soy plenamente o debería ser plenamente consciente de ellos, ¿no? Es cierto que durante los primeros años de vida tenemos que, siempre hay esa tendencia, ¿no? Donde hasta cuando un niño se hace pis, ¡ay, qué bien, se ha hecho pis!, ¿no? Es como fenomenal, ¿no? Y de repente en un momento, ¿no?, de la infancia ya está, ¿no? Tiene que hacerlo todo bien, tiene que hacerlo todo bien. Sí. Y entonces de repente solo empezamos a enfocarnos en las cosas que el niño no hace bien. Entonces esto es un cambio para los niños importantes. O por el contrario, ¿no? Es decir, entramos en lo que yo digo que es la falsa autoestima o la autoestima de la abuela, ¿no? Que al niño le dicen, ¿no?, que es el más alto, el más listo, el más rubio, el más guapo y tal. Entonces lo de guapo es subjetivo, pero el más alto no, porque le va a clase y se da cuenta de que es de los bajitos, ¿no? Y el mejor es jugando al fútbol y llega al recreo y le eligen el último, y cuando se apunta el equipo de fútbol dicen, no pasa nada. Si lo que en esta vida no se trata de ser el mejor, se trata de conocerse a uno mismo, ¿no? Y reforzar muchas veces el que tienes cualidades, y siempre tienes cualidades, siempre las hay. Porque además, insisto, hay muchas veces que con chavales, ¿no?, complicados y tal, ¿no?, que de repente llegan con trastornos de conducta y tal, y a veces yo le pregunto a los padres diciendo, dime algo que hace bien tu hijo. Y me duele en el alma cuando me dicen, no hace nada bien. Digo, pues por eso se porta mal, porque es muy bueno portándose mal. Siempre van a hacer algo bien, aunque sea portarse mal. Es decir, si no le das la oportunidad de que sea bueno en algo, no te preocupes, él lo va a encontrar. Lo que pasa es que no te va a gustar. Claro, pues jolín, qué importante, ¿no? Entonces, la labor que tenemos los adultos que acompañamos al desarrollo de los niños en favorecer su autoestima con la que es el niño, ¿no? Porque es lo que tú dices, si no es el más alto, no le podemos decir que es el más alto. Porque entonces, en realidad, ¿qué ocurre? Le dices, eres el más alto, el más más listo, el más guapo. A lo mejor es el más listo, pero claro, de repente eso no lo sabe. Pero sabe que no es el más alto. Llega a clase, ve que no es el más alto y dice, pues tampoco es el más listo. Es decir, que al final, tener en cuenta que no es bueno mentir en nada, pero mucho menos a un niño. Porque los niños son pequeños, pero no son tontos. Con lo cual, al final, en realidad esto luego lo observan y salen a la calle, elaboran su autoconcepto, que tiene una visión objetiva de uno mismo. Es decir, hay niños, ojo, que con un punto de autoexigencia hay chavales que sacan un 9,5 y lo pasan fatal. No puede ser. Es decir, hay que revisar esto y sobre todo que niños que sacan un 5 es una nota maravillosa. Claro. Es decir, hay que adecuar, ¿no?, ese proceso. Es decir, no me importa la nota, me importa qué ha hecho para conseguir ese resultado. Claro, adecuando a las circunstancias de cada persona, porque obviamente no somos todos iguales ni se pretende y a sus que seamos. Claro. Mira, hay una anécdota que Elena la recordará muy bien de nuestro hijo de Guille, que es el mayor, que tiene ahora 7, que nos hizo mucha gracia. El año pasado organizaron una carrera en el colegio y compite todo el curso escolar, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que entrenaron por clases y él se hizo la idea de que llegaba en los entrenamientos siempre tercero, siempre tercero, siempre tercero. Y entonces él se hizo la idea de que su capacidad, su autoestima, todo iba a quedar tercero y le iban a dar una medalla. ¿Qué pasa? Que el día de la competición juntaron 3 clases. Y claro, si quedas tercero en tu clase, lo normal es que acabes 9º. Y entonces, claro, cuando fue la carrera, el día de la carrera, se llevó una decepción increíble. Y yo creo que eso fue un aprendizaje muy bueno, de creo que tengo estas capacidades, pero luego lo confronto con la realidad y a lo mejor no son las que son. O sea, para que ese concepto de la autoestima no es lo que dices de una torre de cristal que luego se me viene abajo realmente cuando me están diciendo, en este caso no le decíamos que era muy bueno, simplemente era lo que él veía, ¿no? O sea, el autoconcepto que tenía. Pero que los padres que nos escuchen, que también entiendan que tampoco está mal que sus hijos fracasen de vez en cuando para forjar esa autoestima, que no es solo a través de estímulos positivos, sino que también conozcan las limitaciones que tiene, ¿no? Y fíjate, no es que esté mal, es que es imprescindible. Claro. Es imprescindible que a los niños no les salga todo bien siempre. Tienen que tener una dosis de frustración semanal, que yo les explico muchas veces a los padres, ¿no? Es decir, tiene que haber una dosis de frustración. ¿Por qué? Porque la vida le va a generar frustración. Y un día va a llegar a una carrera o va a llegar, ¿no?, a cualquier otro escenario y se va a encontrar con un no, o se va a encontrar con algo que él no puede hacer simplemente por el hecho de que quiero hacerlo, ¿no? Quiero hacerlo, pero no me voy a esforzar, simplemente quiero. Y como quiero, ya alguien me lo va a proveer. No, chico, quiere y esfuérzate. Esto de querer es poder, sí, pero se nos ha olvidado querer y esforzarse es poder. Porque solo querer, eso no es nada. Entonces, a partir de ahí, ese es un poco el escenario importante, ¿no? Donde tienen que tener esa dosis de frustración. ¿Para qué? Para aprender a gestionarla desde bien pequeñitos. Esto que ya lo has dicho antes, es que voy a hacer un inciso, un paréntesis. Has hablado un poquito del deporte, que a mí me parece uno de los, sobre todo para los niños, un campo de pruebas de aprendizaje excelente. Maravilloso.
por salud física principalmente, pero por mental. Entonces, no sé si lo conoces, hay un libro que se llama Prohibido gritar, que es muy chiquitito, son unas entrevistas de unos periodistas con diferentes personajes del deporte. Está Vicente del Bosque, está Carlos Sainz padre, está Almudena Grandes, y la entrevista con Vicente del Bosque a mí me gusta mucho porque, claro, hablan de fútbol base, y una de las cosas que dice es que obviamente el deporte en la infancia tiene que ser educativo, y una de las cosas que dice es: las escuelas de fútbol no deberían ser escuelas para enseñar a los niños a ganar al fútbol, deberían ser escuelas para enseñar a perder, que es lo que van a hacer prácticamente siempre. Lo que viene a decir Vicente del Bosque es: hay tantos niños que juegan al fútbol y todos quieren ganar, pero solo gana uno. Entonces, que es muy importante que tengan esas experiencias. Y esto me da un poquito pie a preguntarte de, claro, ¿cómo podemos reforzar y adecuar la autoestima en la infancia de nuestros hijos y en la adolescencia para que esa autoestima que tengan sea adecuada, esté bien conseguida? Fíjate, te recojo el deporte y luego voy a más esto, ¿no? Porque efectivamente el deporte es maravilloso en ese sentido, es una lección de vida estupenda, ¿no? En el deporte individual, ¿no? Donde cada día un niño corriendo pues es capaz de esforzarse un poco más y hacer ese kilómetro en un segundo menos de tiempo. Es decir, es muy fácil medir el progreso, ¿no? Donde el resto de las cosas, ¿no? Se me va bien, pero es muy fácil, ¿no? El medir el progreso en el deporte es estupendo, ¿no? Y el niño es capaz de observar cómo su esfuerzo obtiene una recompensa, ¿no? Aunque esa recompensa sea mejor, salto un poquito más lejos, corro un poquito más rápido, qué sé yo. Entonces, y luego están los deportes de equipo, ¿no? Donde, oye, está muy bien, yo puedo ser muy bueno, pero si juego al fútbol necesito otros 10 tíos que me acompañen, ¿no? Un jugador solo no consigue nada, ¿no? Y a partir de ahí está ese escenario. Y luego pensaba que ibas a decir, ¿no? Algo que a mí me horroriza, que son los fines de semana cuando ves los deportes infantiles y ves los hooligans de los padres diciendo, esto que me he perdido aquí, ¿no? Es decir, pero pues, son un equipo infantil, niños de 10 años jugando al fútbol, árbitro, déjale en paz, ¿no? Cosas que... ¿Por qué? Porque la autoestima, y ahí engancho con lo que me preguntabas, la van a construir en casa y la van a construir a través de ese forjar, esa capacidad, ¿no? De darle un input estable y consistente. La autoestima es algo que es muy difícil de construir y muy fácil de romper. Es decir, nosotros cada vez que nos equivocamos, ¿no? Y le decimos a uno de nuestros hijos una forma inadecuada, algo que no pensamos, porque nosotros también somos seres emocionales y nos frustramos y nos puede enfadar que haga determinadas cosas, es muy importante, ¿no? El cómo lo decimos, ¿no? La comunicación verbal y la no verbal. Fijaros, ejemplo, ¿no? Está vuestro hijo Gonzalo en el cuarto, se oye un estruendo, entra Elena en el cuarto y dices, ¿qué has hecho? O entra Elena en el cuarto y dices, ¿qué ha pasado? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O esa forma tan común, ¿no? De repente generalizarlo, es decir, de esto está mal, eres un desastre. No, perdóname, esto está mal. No, el niño no tiene por qué ser un desastre. Y si lo es, tampoco se lo vamos a recordar. Es decir, que al final nos enfocamos en la conducta y no en la persona cuando queremos, de alguna forma, llamar la atención para que eso mejore y cambie. Las comparaciones, ¿no? Es que tu hermano, es que tu primo, es que tu compañero... No, o sea, su hermano, su primo y su compañero hará una cosa y él hará otra. Es decir, lo de las comparaciones no funciona. Y si queremos compararlo, compáralo con él mismo. Es decir, joder, mira, qué pena este ejercicio, cómo está. Y fíjate, la semana pasada lo bien que lo hiciste. De manera que él le estás dando la sensación de que él lo puede hacer bien. No que su hermano lo hace mejor que él, que le puede generar un menoscabo en su autoestima, sino que realmente él es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto no está bien, pero fíjate qué pena porque la semana pasada lo bien que lo habías hecho, o ayer, o cuando fuera. Es decir, que el cómo nosotros le vamos dando ese input, es decir, esa información que nosotros vamos, sin darnos cuenta, dándole pequeñas, ¿no? Nutriendo esa autoestima en el día a día, ¿no? Es decir, vamos construyéndola. Entonces es muy importante lo que le decimos y es muy importante cómo se lo decimos, ¿no? Ambas cosas son claves. Claro, que no validar, pues eso, el reproche, la comparativa con otras personas de cosas que son imposibles quizás de alcanzar, ¿no? Para ese propio niño, pues la importancia de nuestras palabras, qué bonito, ¿no? Y cuánto tenemos que aprender como padres para ayudar a nuestros hijos. Sin duda, parar y pensar, ¿no? O sea, yo creo que al final una de las cosas que es más importante en esto es decir, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a tener una buena autoestima? Pregúntate cómo es tu autoestima, porque eso se lo vas a proyectar. Es decir, si tu autoestima es buena,
va a ser muy fácil que le proyectes una buena autoestima a tu hijo. Si tu autoestima no es buena, es muy difícil que le proyectes una buena autoestima a tu hijo. Incluso puedes generar algo que es, lo decíamos antes, esa torre de cristal. Como yo tengo una mala autoestima y yo de pequeño lo pasaba regular y yo tengo ahí ese punto todavía sin resolver, quiero que mi hijo sea estupendo. Y entonces le voy a decir que es maravilloso, que es el más listo, el más guapo, el más fenomenal. Con lo cual hemos construido una gran torre de cristal, que el primer día que tenga cualquier cosa que no funcione, se va a colapsar. Y eso es peor, incluso, que tener una autoestima, ¿no?, que tú vas construyendo, aunque sea a trompicones. Y ya por acabar esta primera parte, te quiero hacer una pregunta porque, bueno, no que haya una corriente, pero se habla mucho de crianza positiva y este tipo de cosas, que desde luego que están bien. Y una de las cosas que abogan por decir este modelo de crianza, por llamarlo de algún modo, es que no le digas a tu hijo lo bien que hace las cosas, porque esto siempre va a buscar la recompensa de lo hago porque papá y mamá me van a decir que está bien. Yo no sé si con esto estás del todo de acuerdo o con solo una parte. En ese contexto, los niños van a reforzar donde nosotros ponemos el foco. Decíamos antes, ¿no?, que hay un momento en el desarrollo de los niños que hasta que el niño escupa puré nos parece que es gracioso, y llega un momento donde solo le decimos lo que no hace bien. De nuevo, la virtud está en el término medio. Es decir, ni le digo que lo hace todo bien, y además es mentira porque no lo hace todo bien. Entonces ese falso positivismo en realidad no le está ayudando en absoluto, está generando una burbuja alrededor de este niño que cuando salga a la calle, cuando salga al patio, cuando salga a la realidad, se va a dar cuenta de que no tiene herramientas para gestionar nada. Entonces le estamos haciendo un flaco favor. Por otro lado, tampoco estamos todo el día diciéndole lo que hace bien es lo que tiene que hacer y no se lo refuerzo, pero cada vez que se equivoca en cualquier cosita se lo recalco. Bueno, tenemos que entender qué cosas hace bien y reforzárselas, y tenemos que de vez en cuando focalizarnos en las cosas que no hace bien, y no pasa nada. Es decir, el equilibrio, ¿no? No se trata de ir a un blanco o a un negro, ¿no? Hay que buscar el tono de gris donde cada niño lo va a necesitar, ¿no? Pediconsejo. Cada niño es diferente, con sus cosas en las que destaca sobre la mayoría y otras en las que no es tan bueno. Para poder estimular su autoestima, lo primero que hay que hacer es aceptar cómo es, sus virtudes y sus defectos. Bueno, Javier, ¿y qué pasa cuando perdemos la confianza en nosotros? Bueno, un niño pierde la confianza en sí mismo. ¿Decimos que así perdemos nuestra autoestima? Bueno, si de repente yo empiezo a no tener autoestima, pierdo mi confianza en mí mismo. Es decir, yo creo que es casi al revés, ¿no? Es decir, que en un momento determinado empiezo a no sentirme seguro en hacer las cosas. Y eso efectivamente quiere decir que no hago una buena valoración emocional de mi realidad. Y eso tiene mucho más que ver con el resultado que no con el proceso. Probablemente lo que tenemos que volver otra vez al punto de decir, no pasa nada, vuelve a esforzarte, te has caído, aprende. Equivocarse en la vida es maravilloso porque es el aprendizaje más potente, el ensayo y error. Hago una cosa, no me sale bien y aún no lo aprendo para que la próxima vez lo haga mejor, hasta que lo haga bien y pase a la siguiente. Cuando le restamos, le sustraemos a los niños la capacidad de aprendizaje del error, les estamos haciendo un flaco favor. Porque en la vida vas a tener errores, un día vas a estar nervioso y vas a suspender un examen aunque hubieras estudiado. Y no solo eso, Elena, sino que además está perdiendo la capacidad, o sea, el método de aprendizaje más potente. Hago una cosa, no me sale bien y lo vuelvo a hacer distinto para que una y otra vez, pero cuando de repente dices, esto está mal, pero no pasa nada porque tú eres estupendo, tal. No pasa nada, efectivamente, pero vamos a analizar qué ha ocurrido, cómo podíamos hacerlo distinto. Ahora con lo que sabes, ¿cómo lo hubieras hecho diferente? Bueno, aquí vamos a decirte una cosa, nuestro hijo este año, la carrera, volvió a quedar el 9º. Y no lloró. Claro, maravilloso. Pero se fijó en que otro niño de su clase sí le pasó. Dijo, voy a hablar con él y le voy a contar. Entonces me pareció como un aprendizaje muy bueno. Porque, y verás como el año que viene, esforzándose un poco, quedará 7º o 8º. Sí, tenemos que practicar, porque hay que esforzarse, no hicimos nada, sabíamos que iba a quedar 9º. El proceso. Eso, qué bonito aprendizaje la verdad. Claro, yo, por derivar un poco la conversación, estamos hablando de, claro, la autoestima de nuestros hijos, cómo potenciarla, cómo les influye, pero ¿cómo encajamos que nuestros hijos valoren la autoestima de sus propios compañeros? O sea, ya de igual a igual, no de padres a hijos, sobre todo para que no destruyan la autoestima de otros niños, porque nosotros, yo creo que como adultos lo vemos claro, que no debemos ir contra otras personas, pero a veces los niños no lo ven tan claro. Eso es súper importante, Gonzalo, porque al final
tenemos una epidemia de acoso, de bullying, ¿no? En el sentido donde al final empezamos a construir, ¿no? Una autoestima por comparación con el otro, ¿no? Y encima cuando el otro, pues entonces está en ese puntito de machacar una y otra vez al pobre niño por ser diferente, por ser distinto, por ser, bueno, pues coge ese punto y lo acaba machacando. Es una pena, de verdad, es que lo del acoso escolar, que entiendo lo que estaba detrás de esa pregunta, Gonzalo, es muy complicado porque es muy fácil pararlo, pero necesita que todo el mundo se comprometa. Porque al final, un niño que empieza a acosar a otro, que arrastra a un grupo para que al final aíslen, ¿no? O agredan o menosprecien a un compañero, eso no puede pasar desapercibido. Porque esa herida en la autoestima de ese niño va a ser muy difícil de reconstruir. De hecho, lo vemos que de repente la solución fácil, en la que no estoy en absoluto de acuerdo, sacan al niño del grupo y lo ponen en otro grupo. ¿Y qué pasa? Que se repite la dinámica, porque ese niño, la herida ya está ahí. Es decir, hay que reinstaurar un poquito ese funcionamiento para la autoestima de ese niño. Ojo, y los que han estado ahí viendo y callando, tampoco va a nutrir adecuadamente su autoestima, ¿no? Porque hay un punto de cobardía de fondo que también, oye, pues muchos chavales dicen, no, sí, yo podía haber hecho algo más, pues haberlo hecho. A lo mejor no tienes que enfrentarte al acosador, pero sí de alguna forma proteger o avisar o informar. Es decir, que el parar esa dinámica de acoso, es decir, si algo destruye autoestimas en la infancia es el acoso escolar. Y además, a ver, yo creo que acoso escolar ha habido siempre. No sé si tanto como ahora no, tú sabrás más de esto que yo, pero bueno, sí que es verdad que las herramientas con las que se puede hacer acoso ahora en bullying en los niños, pues están más al pie del día, ¿no? Con las redes sociales es un acoso que se puede mantener 24 horas al día. Antes te ibas del colegio y bueno, pues estabas en tu casa más protegido, ahora eso no ocurre. Pero además aparece en una época que suele ser en torno a la adolescencia, en el que dices, claro, hay uno que suele ser el acosador, pero arrastra un grupo. La explicación es muy fácil, ¿no? En la adolescencia todo el mundo quiere pertenecer a un grupo y obviamente si tienes que elegir, quieres elegir a favor del fuerte y no del débil. Entonces yo creo que esto es una cosa que se construye desde que los niños son pequeños, porque obviamente hay que intervenir en la adolescencia, pero claro, si no lo has trabajado desde que son pequeños va a ser mucho más complicado, ¿no? Pero en esas mellas, en esas cicatrices en la autoestima, ¿cómo van a influir en esos futuros adultos, ¿no? O sea, porque yo creo que es lo de cambio al niño de colegio para que no esté en ese entorno, bueno, es la solución a veces más rápida. Obviamente el que lo hace es porque cree que está haciendo algo bueno por su hijo, no evidentemente. Pero claro, esas mellas, ¿a dónde nos llevan? De esa autoestima, tan baja autoestima en una etapa tan formativa, ¿en qué se va a traducir cuando sean adultos? Una baja autoestima lo que hace es una deconstrucción de la personalidad, es decir, la personalidad en esos rasgos permanentes que nos permiten afrontar y adaptarnos a la vida, con lo cual necesito una sensación subjetiva de que soy capaz de hacer las cosas. Si no, imaginaros, ¿no? Pues llega mi etapa laboral y no me creo que sea capaz de hacer las cosas, me da igual lo que haga, ¿no? Es decir, cualquier tipo de recriminación en el futuro, aunque sea simplemente un comentario, que no sea una recriminación, me va a doler. ¿Por qué? Porque esa parte de mi funcionalidad está muy, muy dolida, muy afectada, con lo cual cualquier situación en el trabajo que alguien me diga, oye, pues Javier, esto no está bien, me ha dicho, es un desastre, no generalizo, con lo cual puedo estar una semana dándole vueltas porque mi jefe me ha dicho que había hecho una cosa que no le haya gustado como había quedado, ¿no? Es decir, esto en realidad condiciona mucho el funcionamiento de la persona desde el punto de vista emocional, y a partir de ahí la interacción con los demás va a ser una interacción muy o de dependencia o de evitación. Es decir, o voy a necesitar esa persona que de alguna forma me sostiene, ¿no? O me percibo protección, o por el contrario, pues voy a tener una dinámica pues con muy baja asertividad, es decir, no voy a ser capaz de decir, oye, esto no lo quiero hacer, ¿no? O no me apetece, oye, ¿por qué en vez de ir a este sitio no vamos a otro, ¿no? Cuando estoy con mis amigos. Es decir, que son pequeñas cosas que van a ir lastrando mi parte de la personalidad, mi parte de mi interacción con los iguales, las habilidades sociales, pero también mi futuro profesional, laboral, ¿no? Y podría ser también como una cuna para una futura depresión, por ejemplo. Sin duda, y no futura, sino presente. Es decir, muchas veces ese menoscabo en la autoestima, en una dinámica de acoso, lo que solemos ver, o lo que podemos ver, o vemos muchas veces en la consulta, es auténticos cuadros depresivos, porque el niño no encuentra recursos para manejar esa situación, y eso condiciona muchas veces auténticas depresiones. Pues qué importante, ¿no? Cuidar, saber
cómo ayudar a los niños. Nosotros, nuestra labor como padres, pero también dar las herramientas en la consulta, unos tips muy fáciles, ¿no? Cómo cambia la manera de decirle las cosas, potencia sus cosas buenas y también ayúdale a superar sus dificultades, ¿no? Como son cosas que son muy, muy sencillas. Así que, bueno, te damos, Javier, muchísimas gracias de nuevo por haber venido a estos micrófonos. Aprendemos muchísimo contigo. Es el primero que repite, o sea que si os ha gustado, decírnoslo, porque no hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Efectivamente. Y además, yo siempre lo hemos dicho, ¿no? Elena y yo, como pediatras de atención primaria, pero somos pediatras, sabemos de la mente de los niños, pero no somos verdaderos especialistas y siempre nos cuesta mucho hablar de estos temas. Así que traer a un experto como tú para que nos permita tener una conversación siempre va a ser muy enriquecedora. Si quieres decir algo más para despedirte, los micrófonos, como siempre, están abiertos para ti. Bueno, yo simplemente eso, ¿no? Es decir, que construir la autoestima de un niño es algo que se construye día a día, ¿no? En el cómo hacemos las cosas y cómo le decimos las cosas, ¿no? Enfoquémonos en construir un autoconcepto, es decir, que el niño se conozca. No pasa nada, es decir, uno puede tener sus debilidades, sus defectos. Lo único importante es que sea capaz de compensarlos con otras habilidades y con otras virtudes. Y esto hacérselo ver, es decir, no pasa nada por ser feo, por ser bajito, por ser gordito, no pasa nada. Yo puedo tener una autoestima maravillosa siendo bajito, feo y gordo. De hecho, la tengo, o sea, que no es un problema, ¿no? O sea, que en ese sentido uno no tiene por qué ser para estar, ¿no? Es decir, que eso es importante. Y dicho esto, ¿vale? Lo que es también importante es que los padres, ¿no? Que quieren acompañar a sus hijos a construir una buena autoestima, pues se miren un poco al espejo y porque se pregunten, ¿cómo está mi autoestima? Porque va a ser infinitamente más fácil ayudarles si tú tienes una autoestima robusta, lo tienes ordenado, tienes todas las cosas en su sitio, que si no, efectivamente, puedes intentar sobrecompensar, hiperproteger, que no es una buena idea y que al final va a construir una autoestima aparentemente buena, pero muy frágil en realidad. Pues nada, muchas gracias, Javier. Gracias, Gonzalo, gracias, Elena. Queda muy claro, muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejar un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en las redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Elbert Hubbard, Dixit.